El último vuelo de Amelia Earhart. La desaparición que cambió la historia de la aviación. El 2 de julio de 1937, a las 8:43 de la mañana, la voz de Amelia Earhart se escuchó por última vez a través de las ondas de radio. Sus palabras, transmitidas desde algún lugar perdido sobre el vasto océano Pacífico, resonaron con una mezcla de determinación y creciente desesperación. Estamos corriendo de norte a sur, no podemos ver tierra. El combustible se está agotando. Hemos estado volando durante 2 horas y no hemos encontrado la isla. Esas fueron las últimas palabras que el mundo escucharía de la aviadora más famosa de la historia. En ese momento, Amelia Earhart y su navegador Fred Noonan desaparecieron en lo que se convertiría en uno de los misterios más fascinantes y duraderos del siglo XX. El océano se tragó a la mujer que había desafiado todos los límites impuestos por su época, quien había volado sola a través del Atlántico, quien había demostrado que el cielo no tenía género. Pero el Pacífico, ese inmenso cementerio de agua salada, guardaría su secreto durante décadas, quizás para siempre. La fecha no fue elegida al azar. Julio de 1937 marcaba el apogeo de una era dorada de la aviación, cuando los cielos eran aún territorios inexplorados y cada vuelo representaba una conquista heroica. El mundo vivía en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y las hazañas de los aviadores capturaban la imaginación de millones de personas que necesitaban creer en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Amelia había emprendido lo que ella misma llamó su último gran vuelo, la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador, una ruta de 47.000 kilómetros que ninguna mujer había intentado antes. Era más que una hazaña aviática, era una declaración de independencia, una demostración de que los límites existían solo para ser superados. Pero el Pacífico tenía otros planes. Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, en el seno de una familia que la marcó profundamente. Su padre, Edwin, era un hombre soñador pero problemático, cuyo alcoholismo sumió a la familia en constantes dificultades económicas. Su madre, Amy, era una mujer fuerte y determinada que enseñó a sus hijas que podían aspirar a cualquier cosa que se propusieran. Desde pequeña, Amelia mostró una personalidad rebelde y aventurera. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella coleccionaba recortes de periódicos sobre mujeres que destacaban en profesiones dominadas por hombres. A los 7 años, construyó una montaña rusa casera en el patio de su casa, una creación que casi la mata pero que reveló su fascinación por la velocidad y el riesgo. Su primera experiencia con la aviación llegó en 1920, cuando tenía 23 años. Un piloto de exhibición la llevó a volar sobre Los Ángeles, y ese vuelo de 10 minutos cambió su vida para siempre. Tan pronto como despegamos, supe que tenía que volar, escribiría años después en su diario. 6 meses después, había ahorrado lo suficiente para comprar su primer avión, un Kine Airster amarillo que bautizó como Canary. Pero Amelia no era solo una aventurera sin rumbo. Era una mujer profundamente inteligente, con una licenciatura en ciencias y una mente analítica que la convertía en una piloto excepcional. Había trabajado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, había sido trabajadora social en Boston, y había demostrado una y otra vez que podía destacar en cualquier campo que eligiera. En 1928, se convirtió en la primera mujer en volar a través del Atlántico, aunque como pasajera. La experiencia la frustró profundamente, fui solo equipaje, como un saco de papas, declaró a los periodistas. Esa sensación de incompletitud la impulsó a planear su vuelo solitario transatlántico de 1932, que la catapultó a la fama mundial. Su compañero en el último vuelo, Fred Noonan, era un navegador experimentado de 44 años, considerado uno de los mejores en rutas transoceánicas. Había trabajado para Pan American Airways, donde había establecido rutas pioneras en el Pacífico. Era un hombre meticuloso, conocido por su precisión matemática y su capacidad para encontrar islas diminutas en medio del océano utilizando solo un sextante y las estrellas. Pero Fred tenía un demonio personal, el alcohol. Su carrera en Pan Am había terminado abruptamente debido a su problema con la bebida, y aunque había logrado mantenerse sobrio durante meses, las dudas sobre su fiabilidad perseguían a quienes conocían su historia. La elección de Fred como navegador no fue casualidad. Amelia necesitaba al mejor, y a pesar de sus problemas personales, Fred Noonan era precisamente eso. Su conocimiento del Pacífico era enciclopédico, y su habilidad para navegar por instrumentos era legendaria entre los pilotos comerciales. El matrimonio de Amelia con George Putnam, un editor y publicista, había proporcionado el apoyo financiero y logístico necesario para sus vuelos.
George era un hombre ambicioso que veía en Amelia no solo a una esposa, sino a una estrella cuyo brillo podía ser cuidadosamente cultivado y monetizado. Su relación era compleja, genuinamente se amaban, pero también eran socios en un negocio que dependía de hazañas cada vez más arriesgadas. El 1 de junio de 1937, Amelia y Fred despegaron de Miami en un Lockheed Electra 10 plateado, una aeronave de última generación equipada con los instrumentos de navegación más avanzados de la época. El avión, que costó $80,000, equivalente a más de $1.400.000 actuales, era su orgullo y su esperanza. La primera etapa del viaje los llevó a Sudamérica, donde hicieron escala en Puerto Rico, Venezuela y Brasil. Amelia escribía diariamente en su bitácora, documentando cada detalle del vuelo. El mundo parece más pequeño desde arriba, anotó mientras sobrevolaban la selva amazónica, pero también más misterioso. Cruzaron el Atlántico Sur hacia África, donde se detuvieron en Senegal. Amelia estaba fascinada por la diversidad de paisajes que veía desde el aire. Cada país tiene su propio color desde el cielo, escribió. África es oro y ocre, como si fuera pintada por el mismo sol. La ruta los llevó después a través del continente africano, con paradas en Chad, Sudán y Etiopía. En cada lugar, Amelia era recibida como una celebridad, pero también notaba la tensión política que se respiraba en vísperas de la Guerra Mundial. El mundo está cambiando, escribió desde Jartum, y no estoy segura de que sea para mejor. Desde África volaron a la India, donde se detuvieron en Karachi. Fue allí donde Fred comenzó a mostrar signos de estrés. La navegación constante, la presión de mantenerse sobrio, y la responsabilidad de guiar a Amelia por rutas peligrosas estaban cobrando su precio. Fred parece cansado, anotó Amelia en su diario. Espero que podamos descansar más en Australia. El viaje continuó por el sudeste asiático, con paradas en Calcuta, Rangún y Singapur. En cada ciudad, Amelia era entrevistada por periodistas locales, y sus respuestas mostraban una mezcla de confianza y premonición. Este vuelo es diferente, le dijo a un reportero en Singapur. Siento que estoy volando hacia algo, no solo alrededor del mundo. Llegaron a Australia el 28 de junio, habiendo completado 2/3 de su viaje. En Darwin, la última parada antes de enfrentarse al Pacífico, Amelia se tomó un tiempo para reflexionar. En una carta a su esposo George, escribió, el Pacífico es diferente. Los otros océanos tienen personalidad, pero el Pacífico es un enigma. Es demasiado grande para comprenderlo, demasiado profundo para conocerlo. El 29 de junio, después de 2 días de descanso y preparativos, despegaron hacia Nueva Guinea. El vuelo de casi 8 horas los llevó sobre el Mar de Coral, una región conocida por sus condiciones climáticas impredecibles. Amelia notó que Fred parecía más nervioso de lo habitual, revisando sus cálculos una y otra vez. En Nueva Guinea, en el aeródromo de Lae, se prepararon para la etapa más peligrosa del viaje, el vuelo de 4.000 kilómetros hasta la diminuta isla Howland, un pedazo de tierra de apenas 2,5 kilómetros de largo perdido en la inmensidad del Pacífico Central. La isla Howland había sido específicamente preparada para su llegada. El gobierno estadounidense había construido una pista de aterrizaje rudimentaria y había estacionado el buque guardacostas Itasca cerca de la isla para proporcionar comunicaciones de radio y navegación. Todo parecía perfectamente planificado. Pero el 1 de julio, mientras revisaban el avión una última vez, Fred hizo una observación inquietante. Los vientos no son como esperaba, le dijo a Amelia. Las corrientes de aire están cambiando. Podríamos estar volando hacia una tormenta. Amelia tomó la decisión de partir de todos modos. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora, escribió en su último diario. El Pacífico nos espera. El 2 de julio de 1937, a las 10 de la mañana hora local, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron del aeródromo de Lae, Nueva Guinea, en su Lockheed Electra cargado con 4.000 litros de combustible. El avión pesaba casi 7 toneladas, cerca de su límite máximo de peso, pero era necesario para el vuelo más largo y peligroso de toda su travesía. Los primeros contactos por radio fueron normales. A las 2:30 de la tarde, Amelia informó que habían alcanzado los 1.000 metros de altitud y que el clima era favorable. Todo normal, transmitió con su voz característica, calmada y profesional. Fred está navegando perfectamente. Pero a medida que pasaron las horas, las transmisiones comenzaron a revelar problemas. A las 7:42 de la noche, la voz de Amelia sonó por primera vez tensa. Estamos volando a 12.000 pies, pero las nubes están muy densas.
Fred está teniendo dificultades para tomar lecturas celestiales. La navegación celestial era crucial para su supervivencia. Sin GPS ni sistemas modernos, Fred dependía completamente de su capacidad para ubicar estrellas y calcular su posición usando un sextante. Las nubes densas convertían esta tarea en una pesadilla, dejándolos esencialmente volando a ciegas sobre el océano más grande del mundo. El buque guardacostas Itasca, estacionado cerca de la isla Howland, recibía las transmisiones pero no lograba establecer comunicación bidireccional. Sus operadores de radio podían escuchar a Amelia, pero ella no podía escuchar sus respuestas. Era como una conversación unidireccional con el vacío. A las 11 de la noche, la situación empeoró. No podemos ver nada excepto océano, transmitió Amelia. Fred está recalculando nuestra posición, pero sin referencias visuales es casi imposible saber dónde estamos exactamente. La noche del 1 al 2 de julio se convirtió en una pesadilla de navegación. Fred trabajaba febrilmente con sus instrumentos, intentando capturar cualquier señal celestial entre las nubes. Amelia mantenía el avión nivelado, luchando contra vientos cruzados que no habían previsto y que estaban desviando su curso calculado. A las 2:45 de la madrugada del 2 de julio, llegó una transmisión que helaría la sangre de todos los que la escucharon. Creemos que estamos cerca de la isla, pero no podemos verla. El combustible se está agotando más rápido de lo esperado. Fred dice que deberíamos estar viendo luces, pero solo hay oscuridad. Los operadores del Itasca estaban desesperados. Enviaban señales de radio constantemente, pero era evidente que Amelia no podía escucharlas. Encendieron todos los focos del barco, dispararon bengalas y hicieron sonar las sirenas, pero el océano nocturno se tragaba todas las señales. A las 6:14 de la mañana, con los primeros rayos del amanecer, llegó una transmisión que mostraba la creciente desesperación. Llevamos volando 13 horas. Según nuestros cálculos, deberíamos estar sobre la isla, pero no vemos nada. Fred está revisando los mapas una y otra vez. El problema era que la isla Howland era casi invisible desde el aire. Con apenas 2,5 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un continente. Un error de navegación de solo unos grados podría hacer que pasaran a cientos de kilómetros de distancia sin siquiera verla. A las 7:42 de la mañana llegó la transmisión que cambiaría todo. Estamos corriendo de norte a sur, no podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra. El combustible se está agotando. Hemos estado volando durante 2 horas sin encontrar la isla. La voz de Amelia ya no sonaba calmada. Había una nota de pánico cuidadosamente controlado, la voz de alguien que estaba empezando a darse cuenta de que podrían no salir vivos de esta situación. A las 8:43 de la mañana llegó la última transmisión completa. Estamos en la línea 157-337. Repito, estamos en la línea 157-337. No podemos ver la isla. El combustible se está acabando. Fred está intentando calcular nuestra posición, pero la transmisión se cortó abruptamente. Después de eso, solo silencio. Los operadores del Itasca siguieron enviando señales durante horas, rogando por una respuesta que nunca llegó. El Océano Pacífico había reclamado a sus víctimas, y el mundo había perdido a una de sus heroínas más queridas. En las décadas que siguieron a la desaparición de Amelia Earhart, se han propuesto docenas de teorías para explicar qué sucedió realmente en esas últimas horas sobre el Pacífico. Cada una tiene sus defensores apasionados, y cada una plantea preguntas que van más allá de la simple navegación aérea. La explicación más aceptada por las autoridades es que Amelia y Fred simplemente se quedaron sin combustible y cayeron al océano cerca de la isla Howland. Los cálculos indican que el Lockheed Electra tenía combustible para aproximadamente 20 horas de vuelo, y habían estado en el aire durante casi 21 horas cuando se perdió el contacto. El Dr. Richard Gillespie, ingeniero aeronáutico que ha estudiado el caso durante décadas, explica, la navegación en 1937 era una ciencia imperfecta. Un error de cálculo de solo 5 grados podría hacer que pasaran a 300 kilómetros de su objetivo. En el Pacífico, eso equivale a una sentencia de muerte. Sin embargo, esta teoría no explica por qué nunca se encontraron restos del avión, a pesar de las extensas búsquedas que se realizaron inmediatamente después de la desaparición. El océano en esa región tiene una profundidad de más de 4.000 metros, lo que haría prácticamente imposible recuperar cualquier resto. Una de las teorías más intrigantes sugiere que Amelia y Fred no murieron en el océano, sino que lograron llegar a la isla Gardner,
ahora conocida como Nikumaroro, un atolón deshabitado ubicado aproximadamente 560 kilómetros al sur de la isla Howland. En 1940, un administrador colonial británico encontró restos humanos en la isla, incluyendo huesos que parecían pertenecer a una mujer de estatura similar a Amelia. También se encontraron fragmentos de metal que podrían haber pertenecido a un avión, así como objetos personales que incluían una caja compacta y botones de ropa que coincidían con los que llevaba Amelia. El análisis forense moderno de los huesos ha sido controversial. En 1998, el antropólogo forense Dr. Karen Burns concluyó que los huesos pertenecían a una mujer caucásica de entre 40 y 45 años, con una estatura de aproximadamente 1,75 m, exactamente la descripción de Amelia. Pero la teoría va más allá de los huesos. Los defensores de esta hipótesis creen que Amelia y Fred sobrevivieron durante semanas, o incluso meses, en la isla desierta, enviando señales de radio que fueron captadas por operadores aficionados en todo el Pacífico. Betty Klenk, una adolescente de Florida, afirmó haber escuchado transmisiones de radio en julio de 1937 donde una mujer pedía ayuda y decía, «Por favor, ayúdenos, estamos en una isla, mi compañero está herido». Los registros de radio de la época muestran que efectivamente se reportaron transmisiones misteriosas desde el Pacífico Central durante varias semanas después de la desaparición. Otra teoría fascinante sugiere que Amelia y Fred fueron capturados por los japoneses en las Islas Marshall, que en 1937 estaban bajo mandato japonés y se estaban militarizando secretamente en preparación para la guerra. Los defensores de esta teoría creen que Amelia había sido enviada por el gobierno estadounidense en una misión de espionaje, utilizando su vuelo alrededor del mundo como tapadera para fotografiar instalaciones militares japonesas. Cuando se vieron obligados a aterrizar en territorio japonés, fueron capturados y posteriormente ejecutados como espías. Esta teoría ganó credibilidad en 2017 cuando se descubrió una fotografía en los archivos nacionales de Estados Unidos que supuestamente muestra a Amelia y Fred en las Islas Marshall después de su desaparición. La imagen, tomada por un espía estadounidense, muestra a una mujer de cabello corto sentada en un muelle, junto a un hombre que podría ser Fred Noonan. El análisis de la fotografía ha sido objeto de intenso debate. Los expertos en reconocimiento facial han llegado a conclusiones opuestas. Algunos afirman que hay una probabilidad del 80% de que la mujer sea Amelia, mientras que otros sostienen que es imposible hacer una identificación definitiva. Testimonios de habitantes locales de las Islas Marshall han agregado peso a esta teoría. Varios ancianos han afirmado que sus padres y abuelos les contaron historias sobre una mujer piloto estadounidense que fue capturada por los japoneses en 1937. La teoría más controvertida sugiere que Amelia nunca pretendió volar alrededor del mundo, sino que estaba participando en una operación de inteligencia estadounidense para espiar las instalaciones militares japonesas en el Pacífico. Según esta hipótesis, el vuelo era una tapadera perfecta, una celebridad estadounidense volando inocentemente sobre territorios japoneses sensibles, equipada con cámaras de última generación escondidas en su avión. Cuando la misión salió mal, el gobierno estadounidense prefirió mantener el secreto antes que admitir que habían enviado a una civil a una misión de espionaje. Los defensores de esta teoría señalan varias inconsistencias en la historia oficial: el hecho de que Amelia llevara equipo de radio militar avanzado, que su ruta la llevara directamente sobre instalaciones japonesas sensibles, y que el gobierno estadounidense gastara una fortuna en búsquedas que parecían más diseñadas para recuperar equipos sensibles que para encontrar supervivientes. En los últimos años, la tecnología moderna ha proporcionado nuevas herramientas para investigar el misterio. Los oceanógrafos han utilizado sonar de alta resolución para mapear el fondo marino cerca de la isla Howland, buscando restos del Lockheed Electra. En 2019, una expedición liderada por el explorador Robert Ballard, quien descubrió el Titanic, utilizó vehículos submarinos no tripulados para buscar el avión en las profundidades del Pacífico. Aunque no encontraron restos definitivos, descubrieron varios objetos metálicos que podrían estar relacionados con la desaparición. Los análisis de las últimas transmisiones de radio han revelado detalles fascinantes. Los expertos en comunicaciones han determinado que la línea 157-337 mencionada por Amelia se refería a una línea de posición calculada por Fred usando navegación celestial. Esta línea pasaba directamente sobre la isla Nikumaroro, dando credibilidad a la teoría de que pudieron haber llegado allí. Más de 85 años después de la desaparición de Amelia Earhart, el misterio permanece sin resolver.
A pesar de las investigaciones exhaustivas, las expediciones multimillonarias y las teorías ingeniosas, el destino final de la aviadora más famosa del mundo sigue siendo un enigma. Lo que sabemos con certeza es que Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron de Nueva Guinea el 2 de julio de 1937 y nunca llegaron a su destino. Sus últimas palabras, transmitidas a través de ondas de radio sobre el vasto Pacífico, fueron un grito de auxilio que resonó en el vacío. ¿Cayeron al océano, víctimas de un error de navegación y la falta de combustible? ¿Sobrevivieron semanas en una isla desierta, enviando señales de auxilio que nadie pudo responder? ¿Fueron capturados por los japoneses en una misión de espionaje que salió terriblemente mal? Cada teoría tiene sus méritos, cada explicación tiene sus defensores. Pero quizás el verdadero misterio no es que le sucedió a Amelia Earhart, sino porque su desaparición continúa fascinando al mundo décadas después. En una era donde la tecnología permite rastrear cualquier objeto en cualquier lugar del planeta, la idea de que alguien pueda simplemente desaparecer sin rastro parece imposible. Pero el caso de Amelia nos recuerda que aún existen misterios en nuestro mundo, espacios en blanco en el mapa donde la realidad se desvanece en la especulación. Las búsquedas continúan. En 2024, nuevas expediciones equipadas con tecnología de vanguardia seguían explorando el Pacífico, analizando cada fragmento de metal, cada hueso encontrado en islas remotas, cada fotografía borrosa que podría contener una pista. Mientras tanto, en el pequeño museo de Atchison, Kansas, donde nació Amelia, los visitantes pueden ver sus fotografías de niña, sus primeros diarios, sus sueños escritos a mano sobre volar más alto y más lejos que cualquier mujer antes que ella. En esas páginas amarillentas, una jovencita escribió: «Quiero hacer algo que nadie haya hecho antes. Quiero volar hacia el horizonte y ver qué hay más allá». El horizonte se la llevó, pero también la convirtió en leyenda. Quizás esa sea la verdadera lección del misterio de Amelia Earhart, que algunos sueños son tan grandes que trascienden la realidad, que algunas personas están destinadas a convertirse en preguntas eternas en lugar de respuestas definitivas. El Océano Pacífico guarda sus secretos, y entre ellos, en algún lugar entre las profundidades abisales o en los arrecifes de coral de alguna isla perdida, descansa la respuesta a uno de los misterios más duraderos de la historia moderna. Pero hasta que esa respuesta sea encontrada, Amelia Earhart seguirá volando en nuestra imaginación, eternamente suspendida entre el cielo y el mar, entre la realidad y el mito, entre las últimas palabras que escuchamos de ella y el silencio infinito que siguió. Estamos corriendo de norte a sur, no podemos ver tierra. Y en algún lugar del Pacífico, en las profundidades del misterio más grande de la aviación, esas palabras siguen resonando como un eco eterno de los sueños humanos que se atrevieron a volar demasiado cerca del horizonte. La búsqueda continúa. La pregunta permanece. Y Amelia Earhart, quizás, sigue volando.